Lo llamaban Caín, no porque fuera el hermano de nadie, sino porque había matado lo suficiente como para ser exiliado de cualquier fragmento de humanidad que aún creyera en el perdón. La Tierra guardó silencio cuando la flota Terik apareció en órbita. Sin mensajes, sin transmisiones, ni siquiera resistencia. Los alienígenas escanearon los océanos, continentes, búnkeres, ruinas, nada se movía. Esperaban una lanzadera de diplomáticos, quizás algunos generales desesperados ondeando banderas blancas. En su lugar, recibieron una señal. Un único punto parpadeante proveniente de las ruinas del cosmódromo de Biconor. Los Tera rieron. Simios primitivos arrastrándose desde la extinción. ¿Qué amenaza podrían suponer? El punto era Caín. Cuando la cápsula se lanzó, parecía chatarra. Casco recuperado, escudo térmico ennegrecido, motores que tosían en lugar de rugir. Pero dentro había un hombre y un propósito. La IA que pilotaba la nave insignia lo marcó. No amenaza. Ese fue su primer error. La cápsula de Caín perforó la bahía como un meteoro. Sin códigos, sin autorización, sin aviso, y luego nada. Ni explosión, ni equipo. Solo un siseo de sistemas hidráulicos y el gemido metálico de la escotilla al abrirse. Los soldados Terik se reunieron, armas en mano, sonriendo tras sus trajes biomecánicos. Y entonces él salió. No era un soldado de rango. Sin medallas, solo cicatrices, líneas de quemaduras en su rostro, nudillos como hierro, ojos huecos como los de alguien que había visto el final y siguió caminando. Uno de los alienígenas ladró algo en esa lengua de chasquidos de insecto. Caín no respondió. Solo levantó la muñeca. Las luces parpadearon. La nave gimió. Luego, las paredes sangraron fuego. 10 horas antes, en lo que quedaba de la bóveda de mando siberiana, Caín se presentó ante el último consejo humano. No se espera que sobrevivas, había dicho el general. Caín levantó la vista, con la mandíbula apretada. ¿Acaso lo estuve alguna vez? Le cargaron el virus en el torrente sanguíneo. No metafórico. Cargas nanovirales reales diseñadas para secuestrar los sistemas, quebrar su IA central y volver cada nave contra la siguiente. Pero necesitaba un portador. Ningún dron sobreviviría al calor. Ningún animal viviría más allá de la órbita. Así que eligieron al único hombre que ya había muerto 100 veces por la Tierra. Caín no se inmutó cuando lo sellaron en la cápsula. No habló cuando el criopulso bloqueó sus músculos. Su último pensamiento antes del lanzamiento fue el campo de batalla a las afueras de Río, donde los tanques derritieron a niños que gritaban hasta convertirlos en cenizas. No vino a negociar. Vino a quemarlo todo. Ahora, dentro de la nave insignia, las alarmas gritaban en idiomas que los humanos no hablaban. El metal se retorcía, las luces estallaban. Caín se movía como la muerte en forma humana. Cada bala que disparaba no era solo munición. Era la furia hecha forma. Su escopeta no era tecnología inteligente. Era brutal y antigua, construida para perforar armaduras alienígenas a quemarropa. El virus se extendía con cada gota de su sangre. Cada herida que sufría lo hacía más peligroso. Le dispararon. Sangró. Las luces se atenuaron. Lo apuñalaron. Sangró. Las puertas se desbloquearon. Intentaron aislar el sector, pero Caín no estaba en los sistemas. Ahora él era el virus, y la nave comenzó a desgarrarse a sí misma. Un alienígena, un comandante quizás, intentó razonar con él. Habló en un inglés entrecortado a través de la estática de un traductor que se desmoronaba en toda la nave. No pretendíamos la extinción, solo la obediencia. Caín lo miró fijamente. Entonces deberían habernos matado a todos. Luego quitó la anilla. El humo ahogaba el aire. No del tipo negro y grasiento que proviene del fuego, sino una espesa niebla química blanca que siseaba desde los conductos de ventilación rotos. Quemaba los ojos. Los Terik tosían y chasqueaban, sus pulmones rechazando el subproducto de sus propios sistemas de oxígeno fallidos. Caín no tosió. Ni siquiera parpadeó. La explosión de la granada había sido dirigida, una conmoción de precisión, destinada a aniquilar la estructura, pero dejando el corredor intacto. Necesitaba el espacio.
Más espacio para matar. Los alienígenas más cercanos a la explosión ahora formaban parte de la pared. Armaduras fusionadas con hueso. Fluidos pintando el acero. Caín pasó sobre los escombros como si caminara por una calle en ruinas de vuelta a casa. Se movía lento, deliberado, no porque fuera cauteloso, sino porque quería que lo oyeran venir. Sus botas estaban chamuscadas. Un lado de su rostro ampollado por la metralla, pero sus ojos eran más fríos que el propio espacio. Había dejado al comandante vivo, por poco. El alienígena se retorcía cerca del mamparo, con las piernas aplastadas bajo los escombros. Su una vez orgullosa cresta de aletas bioluminiscentes se reducía a nervios crispados y muñones quemados. Caín se agachó a su lado. «Pensasteis que nos doblegaríamos», dijo, con voz baja, ronca, como si hubiera sido desgarrada a través de cadenas oxidadas. El comandante tosió sangre, verde y espesa, como aceite mezclado con algas. Sus mandíbulas chasquearon débilmente. «Estás solo». La mirada de Caín no vaciló. «Exacto». Apretó el cañón de su arma corta bajo la mandíbula de la cosa y apretó el gatillo. Sin palabras, sin piedad. La pared detrás de él volvió a ser pintura. De vuelta en la bóveda siberiana, los científicos habían discutido. Dijeron que el plan era una locura. Que la carga útil necesitaba una detonación completa dentro del comando central, no solo un derramamiento de sangre al azar. Pero Caín sabía más. No se trataba solo de activar sistemas. Se trataba de despertar el miedo. El virus necesitaba tiempo para replicarse. Se arrastraba por el código alienígena como un parásito, reescribiendo todo, desde los protocolos de las puertas hasta la IA de respuesta de emergencia. Y cuanto más tiempo viviera Caín, más profundo se propagaría. Así que tenía que seguir moviéndose. Pasó por una bahía de descontaminación. Lo que quedaba de ella, las alarmas chirriaban en lenguas alienígenas. Luces rojas pulsaban como un latido. El suelo bajo sus pies retumbaba de pánico. En algún lugar arriba, el cerebro de la nave moría y no sabía cómo gritar. Caín se metió en un pozo vertical, agarrando el barandal de la escalera resbaladizo por la condensación y la sangre. Subió lento y seguro, con los oídos aguzados. Sabía que enviarían otro equipo, quizás más grande, quizás más inteligente, pero aún así estarían muertos. Llamaban a esta nave el Kreyat, traducido vagamente como martillo divino. Era la nave insignia del comando del sector occidental, responsable de aniquilar la mayor parte de América del Norte. Las mentes criatura que la dirigían, masivos organismos neurales fusionados en su espina dorsal, controlaban miles de ataques de drones, comandos de exterminio, quemas atmosféricas. Caín conocía su diseño. Había estudiado los planos robados durante meses. Cada conducto, cada túnel de mantenimiento, cada punto débil dejado por la arrogancia del diseño. Llegó a la cubierta 7, las cámaras de nacimiento. Caín odiaba esta parte. Entró en la sala y el hedor lo golpeó como una ola. Putrefacción, feromonas, químicos, las cápsulas de nacimiento, altos sacos translúcidos de baba, colgaban del techo como fruta enferma. Dentro, docenas de larvas se retorcían y parpadeaban. Algunas estaban cerca de la gestación completa, ya desarrollando placas de armadura y extremidades de armas fusionadas. Caín no dudó. Sacó un tanque de termita líquida, modificada para arder más caliente que cualquier cosa que la nave pudiera extinguir. Lo encajó en el conducto principal de nutrientes y encendió la mecha. Mientras se alejaba, la cámara detrás de él estalló en fuego blanco. Los gritos no se parecían a nada humano. Eran agudos, desesperados, estridentes, no solo de dolor, sino de confusión. Las cápsulas no solo se derritieron. Detonaron, arrojando ácido a las paredes, desgarrando los sistemas de incubación, encendiendo reacciones en cadena a través de la red de gestación. Caín no miró atrás. Solo murmuró por lo bajo, «No más de vosotros». Para cuando los Terik se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, él ya se había ido del sector de nacimiento. La lógica interna de la nave se fracturó bajo el ataque viral. Un minuto, intentaba purgarlo con gas venenoso. Al siguiente,
Sellaba puertas que atrapaban a sus propios guerreros detrás de campos de fuerza. La IA intentó poner en cuarentena secciones, pero el código seguía deshaciéndose. Uno de los núcleos neurales entró en pánico e intentó desconectarse del procesamiento central. Falló. Caín había cargado la anulación en su sangre. Él era el fantasma en la máquina ahora, y no iba a soltar el volante. Un equipo de asalto lo encontró cerca de los tanques de refrigerante centrales de la nave. Estos estaban mejor entrenados, camuflados, más rápidos, empuñando cuchillas de plasma con forma de hueso. Entraron en silencio. Pero Caín se había criado en las ruinas de Nueva Varsovia. Oía la respiración de una rata a 6 metros. Esos bastardos no eran fantasmas. Eran solo carne con delirios. El primero saltó desde las sombras. Caín rodó bajo el golpe y disparó 2 veces a su abdomen. El segundo vino por el flanco. Se agachó, agarró su muñeca en pleno movimiento, la torció y usó su propia cuchilla para cortarle la garganta. Su sangre siseó en el suelo metálico. El tercero lo alcanzó por la espalda, un corte agudo y profundo. Caín gruñó, giró y le clavó el codo en la boca. El hueso crujió. Tropezó. Le agarró la cabeza y la estrelló contra la pared hasta que dejó de moverse. El cuarto cayó del techo y aterrizó detrás de él. Caín se giró, jadeando, sangrando, con los ojos encendidos. No usó un arma. No la necesitaba. El alienígena cargó. Se hizo a un lado en el último segundo, le agarró el brazo, se lo rompió por la articulación, y luego le hundió el puño en la garganta 3 veces, cada golpe más profundo que el anterior. Cayó en un montón de carne y armadura que se retorcía. Caín se quedó solo de nuevo. El corte en su espalda ardía. La sangre goteaba por su costado, pero sus manos estaban firmes, sus piernas sólidas. Siguió moviéndose. Por encima de la cubierta 12, la mente suprema se activó, una conciencia de emergencia solo activada en escenarios de fallo masivo. Escaneó cada corredor tratando de localizar la fuente del colapso. El informe era simple. Un humano, sin exotraje, sin aliados, sin apoyo externo, solo uno. La mente suprema dudó. Luego despachó a los cazadores. Caín llegó a la antigua cubierta de observación. Estaba abandonada, utilizada una vez para interrogatorios o experimentos. A través de la gruesa ventana vio estrellas, y más allá, la tierra, pequeña, azul, herida. La miró fijamente, no con amor, con memoria. Los cráteres, las ciudades convertidas en cenizas. El rostro de su hermano quemado vivo en la tormenta de arena en el Cairo. El silencio de su madre mientras sus pulmones fallaban por las lluvias venenosas. No quería recuperar la tierra. Solo quería que sufrieran por ella. El virus en sus venas pulsó. El metal de la nave a su alrededor comenzó a deformarse. Las puertas se movían solas, las luces parpadeaban al azar. Uno de los sistemas centrales colapsó por completo. La mente suprema se dio cuenta, y también los cazadores. Llegaron rápido. 5 de ellos. Más grandes, más inteligentes, aumentados. No hablaban. No hacían posturas. Simplemente atacaron. Caín apenas esquivó la primera lanza. Le rozó el hombro y se incrustó profundamente en el mamparo. Se agachó detrás de una consola, disparó 2 veces, falló ambas. Se movían demasiado rápido. Uno se deslizó bajo la consola y se abalanzó sobre sus piernas. Caín saltó sobre él y dejó caer todo el peso de su cuerpo sobre su espalda, clavando un cuchillo en el hueco de su armadura. El alienígena chilló, se retorció, lo estrelló contra la pared. Su cabeza resonó, la visión se volvió borrosa. Otro lo tacleó, con puños como hierro. Caín bloqueó el primer golpe, recibió el segundo en el estómago. Escupió sangre y devolvió el golpe con la fuerza suficiente para dislocarle la mandíbula al alienígena. No eran soldados. Eran exterminadores. Pero Caín no era una presa. Agarró la lanza alojada en la pared, la arrancó y giró con el impulso, clavándola limpiamente a través del ojo del cazador más cercano. Murió gritando, temblando como una bestia en convulsión. Los otros retrocedieron. Sangraba por la oreja, costillas rotas,
respiración entrecortada, pero su agarre no se aflojó. Creísteis que conocíais la guerra, gruñó, con la voz espesa de rabia. Arrojó la lanza a un lado. Olvidasteis lo que significa luchar sin nada que perder. La nave gimió de nuevo. Un ruido bajo, casi orgánico. El virus se arrastraba ahora por los núcleos de memoria primarios, corrompiendo sistemas más profundos. Un empujón más. Caín miró hacia arriba. Allí, el conducto del relé neural. Corrió. Los cazadores lo siguieron. No se detuvo. No miró atrás. Saltó sobre los escombros, pasó junto a consolas que echaban chispas, a través del vapor y el fuego. Un cazador lo tacleó en plena carrera. Atravesaron una pared. Caín agarró una varilla de metal y la clavó en su pecho antes de que pudiera levantarse. Otro se abalanzó. Caín sacó su última granada. Arded. La soltó. La explosión desgarró el corredor. Caín salió despedido hacia atrás. Se estrelló contra el conducto del relé. Se agrietó. Sonrió a través de la sangre. Metió la mano en su cinturón. Sacó el último inyector dentro de la fase final del virus. Se lo clavó en el cuello. El grito no fue humano. Su cuerpo se arqueó, la piel se ampolló, los ojos se pusieron en blanco. La nave gritó con él. Sistemas muriendo, luces fallando, paredes temblando. Caín se arrastró hasta el panel de interfaz, con los dedos temblando, la piel humeando, y golpeó su palma contra el núcleo. Díganle a sus dioses, susurró. No somos animales. La última carga se activó. La nave comenzó a devorarse a sí misma. Caín ya no podía oír. La última explosión le había reventado algo en el interior de su cráneo. Cada respiración venía con un pinchazo. Su boca sabía a sangre y a cable de cobre. El conducto en el que acababa de inyectar el virus ahora pulsaba, brillando en azul, luego en blanco, y de vuelta a negro, como si no pudiera decidir si vivir o morir. Podía entenderlo. El Kreyat gritaba, no con sirenas, no con voz, sino con movimiento. Las paredes se movían, se retorcían como si intentaran sacudírselo de encima. Las luces chispeaban, parpadeaban, morían. En algún lugar del sistema de ventilación, algo siseaba. Un gas, quizás, o un alienígena moribundo. Caín se giró sobre un costado, apenas consciente. Tosió una vez y escupió un coágulo de sangre rojo oscuro. Siseó en el suelo metálico. La fase final del virus se había activado, pero estaba haciendo más de lo planeado. Mucho más. Los nanites en su torrente sanguíneo ya no solo secuestraban sistemas. Se estaban uniendo a la matriz nerviosa de la nave, penetrando en lugares que los humanos nunca esperaron alcanzar. Estaba matando a la nave. Y también lo estaba matando a él. Caín se forzó a ponerse de pie, con las manos temblando. Su piel estaba resbaladiza de sudor y quemaduras a medio curar. Su ojo izquierdo seguía viendo borroso. Su tímpano probablemente había desaparecido, pero seguía de pie, seguía moviéndose, seguía luchando. Cojín-queó por el corredor hacia el núcleo mental central, arrastrando una pierna, sosteniendo un cuchillo que se sentía más pesado de lo que debería. El corredor se torcía ligeramente, como si estuviera respirando. El virus estaba reescribiendo la propia arquitectura de la nave, y ahora el espacio mismo se doblaba a su alrededor. No le importaba. Quedaba un último nodo, el santuario de la mente suprema. Si llegaba allí, si lo sobrecargaba, esta nave no solo se estrellaría. Enviaría una señal a todas las naves de guerra Terik en un radio de 10 años luz. Una señal de que la Tierra no había terminado. Una señal de que los humanos no eran solo presas, eran depredadores disfrazados. Pasó por lo que solía ser una capilla Terik, si se le podía llamar así. Una larga cámara abierta bordeada de pilares de hueso inclinados y escritura alienígena tallada en piedra negra. Sangre seca y fluidos se acumulaban bajo extraños altares. Cadenas colgaban del techo. Caín se detuvo un segundo, no para admirar, ni siquiera para procesar, solo para recordar. Había visto estos lugares antes, después de la caída de Nueva Dublín, cuando los Terik esclavizaron distritos enteros para pruebas genéticas. Recordaba los gritos, los montones,
los bebés utilizados como experimentos de crecimiento nervioso. Puso una bala en cada altar al pasar, una por cada nombre que no podía olvidar. Pero la nave no había terminado de luchar. Mientras se acercaba al hueco del ascensor hacia el núcleo mental, el suelo bajo él se abrió, el metal se despegó como una boca hambrienta, y Caín cayó. La caída fue rápida, violenta, no un pozo, sino una trampa. Se estrelló contra una cámara metálica curva, rebotó, rodó y golpeó una pared con la fuerza suficiente para sacudirle la columna. Luego las paredes se cerraron. No de inmediato, lentamente, como un ataúd hecho de máquinas. Caín gimió, se puso de pie, con el cuchillo desenvainado. Miró a su alrededor. Esto no era parte del plan. Las luces de la sala se atenuaron. Comenzó un zumbido bajo. Luego una voz, suave, sintética, pero de alguna manera orgánica, resonó desde todas partes. Humano, Caín. Designación, huésped viral. Estado, contagioso. Propósito, extinción. Caín escupió de nuevo, encantado de ser notado. Se esperaba que destruyera segmentos. Nunca debías llegar al núcleo. Sí, dijo Caín, arrancando una púa dentada de verja del suelo. Y vosotros no debíais masacrar niños. Pero aquí estamos. Un siseo. Luego, el centro de la sala se abrió y algo se elevó. Alto, de al menos 2 metros. Metal negro reluciente fusionado con carne pálida y húmeda. Un híbrido biomecánico que aún goteaba de sus fluidos de gestación. Un rostro con forma de hueso y 3 ojos brillantes. Miembros demasiado largos. Músculos mejorados con tendones hidráulicos. La voz regresó. Esta forma está diseñada para tu especie. Músculo por músculo. Nervio por nervio. Caín no se inmutó. Entonces veamos cuál de los dos se rompe primero. La lucha no fue limpia. Caín cargó, blandiendo la púa de verja como una masa de guerra, apuntando a la garganta del híbrido. Bloqueó con un antebrazo y contraatacó rápido, demasiado rápido. Un golpe impactó en las costillas de Caín, levantándolo del suelo. Golpeó la pared y rodó, jadeando. El híbrido avanzó, con pasos pesados, lentos, confiados. Caín esperó, sangrando, respirando. Luego se abalanzó de nuevo, fintando bajo, luego saltando alto, clavando la verja en el cuello de la cosa, justo entre la armadura y el músculo. Chilló, un ruido inhumano, parte rechinido de máquina, parte lamento animal. Lo golpeó con el dorso de la mano a través de la habitación. Caín golpeó un pilar y se derrumbó. Su nariz se hizo añicos. La sangre brotaba. Aún así, se rió. Golpeas como un general consentido. El híbrido rugió y se abalanzó. Caín activó la carga pemoculta en su bota. Un destello cegador, un aullido, chispas. El híbrido convulsionó. Caín se abalanzó sobre él en segundos. Apuñalando, golpeando, machacando. La rabia tomó el control. Sin tácticas, solo furia. Nudillos rompiéndose contra el hueso. Metal desgarrando la piel. Finalmente, la cosa dejó de moverse. Caín se paró sobre ella, jadeando, con las costillas rotas rechinando. Miró a la cámara incrustada en la pared. ¿Todavía crees que no llegaré al núcleo? La voz no respondió. 10 minutos después, Caín cojeaba por el alto corredor. El único camino hacia el núcleo mental. Tenía forma de garganta, estrecho, pulsando con una luz azul baja. Las paredes estaban ahora vivas con su virus, retorciéndose como venas. Los paneles parpadeaban. Las puertas se abrían ante él. La nave no podía decidir si matarlo u obedecerlo. Caín era el virus ahora, y a la nave se le agotaba el tiempo. Entró en el núcleo. Era masivo, como estar dentro de una catedral construida para titanes. En el centro flotaba la mente suprema, una masiva esfera viviente de neuronas, metal y luz. Tentáculos se extendían desde ella hacia las paredes, pulsando con datos. Giró lentamente, sintiéndolo. Has llegado al corazón. Caín asintió, exhausto. ¿Por qué luchas cuando no hay supervivencia?
La miró fijamente. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Explica. Caín avanzó, con los puños apretados. Vinisteis a nuestro mundo pensando que éramos débiles, dispersos, primitivos, y quizás lo éramos. Siguió caminando. Pero luego quemasteis nuestras ciudades, tomasteis a nuestras familias, convertisteis a nuestros hijos en experimentos. Intentasteis borrarnos. Se detuvo justo debajo del núcleo. Y ese fue vuestro error. Emoción. Predecible. Caín sonrió. No emoción. Levantó el brazo. Memoria. Clavó la llave de activación final, un pequeño inyector con mango de hueso, en el suelo. El virus gritó. La mente suprema gritó más fuerte. El núcleo explotó en luz. Azul, blanco, dorado. Los tentáculos se rompieron. Los datos ardieron. La nave entera se sacudió violentamente. Los sistemas colapsaron. La IA gritó. Sectores enteros se oscurecieron. Caín permaneció en medio de todo. Medio muerto, con la piel pelándose, huesos rotos, pero vivo. Mientras el núcleo mental moría, Caín susurró, la humanidad no olvida. Afuera, el Kreyat comenzó a desintegrarse. Grietas masivas rasgaron su casco. Las cápsulas de escape se lanzaron a ciegas. Otras naves de la flota observaban con horror cómo su nave de mando se plegaba sobre sí misma, colapsando como una estrella moribunda, emitiendo una ráfaga de datos corruptos a través de todas las frecuencias. El virus no solo estaba matando a esta nave, estaba infectando a toda la flota. Caín cayó de rodillas. El suelo bajo él se estaba derritiendo. La gravedad falló. El aire titilaba. Apenas podía respirar. En algún lugar a lo lejos, oyó una voz humana. Una grabación, quizás. Caín, si estás oyendo esto, significa que llegaste al núcleo. Maldita sea, realmente lo hiciste. Era el general de la bóveda, su antiguo comandante. El único hombre que todavía creía en él. No sabemos qué pasará ahora, pero si lograste esto, los Terik no enviarán más naves a la Tierra. Y si lo hacen, estaremos listos. El mensaje se cortó. Caín sonrió. Se sentó, cerró los ojos. La nave a su alrededor gritaba hacia la muerte. La nave moría. Las paredes del corredor pulsaban como las venas de un animal moribundo, iluminadas en breves y erráticos destellos de rojo y azul. Las alarmas ya no gritaban. Gemían, paneles chispeantes y puertas fallando como una máquina en negación. Caín avanzó tambaleándose, cada paso más pesado que el anterior, arrastrando su cuerpo medio quemado a través de los restos del Kreyat, el alguna vez imparable verdugo de la tierra. Sus oídos aún zumbaban por la explosión en el conducto. La sangre goteaba de un ojo. No podía oír, no podía pensar con claridad. Sus piernas temblaban, no de miedo, sino por el virus que ardía a través de su sistema nervioso como una segunda columna vertebral. Esta nave no estaba solo dañada. Estaba perdiendo la cabeza. Caín era la causa. Cada gota de su sangre reescribía una parte de su código. Cada herida aceleraba la propagación de la venganza viral de la Tierra. Y cuanto más intentaba la nave luchar contra él, más se mataba a sí misma desde dentro. Pero Caín aún no había terminado. El núcleo mental seguía intacto. Esa bola brillante de inteligencia alienígena anidada en lo profundo del centro de la nave. El cerebro de la bestia. Mientras existiera, la nave podría recuperarse, podría aprender, podría construir defensas contra lo que la humanidad acababa de desatar. Así que Caín tenía que acabar con él. Llegó a un pasillo estrecho e inclinado, con las paredes chamuscadas, las luces parpadeando sobre su cabeza como estrellas moribundas. Una torreta de defensa automatizada emergió del techo e intentó escanearlo, pero chisporroteó violentamente y luego explotó en un chorro de aceite y cables derretidos antes de que pudiera siquiera disparar. El virus lo estaba devorando todo ahora, incluso la voluntad de sobrevivir de la nave. Caín apretó los dientes y siguió adelante. Cada músculo de su cuerpo gritaba. Sus costillas se sentían como grava moviéndose dentro de su pecho. Pero lo único que importaba era avanzar, llegar al núcleo mental, hacer esta destrucción permanente.
Pasó los restos de una guardia de honor Terik, un equipo enviado para detenerlo en el sector anterior. El corredor estaba pintado con su sangre. Cuerpos retorcidos en ángulos imposibles. A uno le faltaba la cabeza por completo. Otro había sido clavado al techo por una púa de acero, con la garganta aún gorgoteando. Caín no solo los había sobrevivido, los había desmantelado. Ya no había sigilo, ni sutileza. La nave sabía dónde estaba. No tenía elección. Él era la infección, el error, la pesadilla que no podía borrar. Un agudo siseo mecánico resonó detrás de él. Caín se detuvo, luego se giró lentamente. Desde el extremo más alejado del corredor, surgió una nueva forma. Más alta que cualquier tera que hubiera visto, casi 2,5 metros. Esbelta, blindada como obsidiana, con largos brazos afilados y ojos brillantes que giraban en patrones triangulares. Se movía como un líquido, cada paso un susurro a pesar del volumen de su estructura. Un híbrido, mitad carne, mitad máquina, enteramente un arma. Caín buscó su último cartucho de escopeta, lo cargó lentamente, mirando fijamente a los ojos giratorios de la criatura. Sin adrenalina, sin miedo, solo cálculo. Sabía que esta lucha dolería, y le daba la bienvenida. El híbrido se lanzó primero, las cuchillas barriendo como guadañas, a la velocidad del rayo. Caín se agachó bajo el primer corte, rodó hacia adelante y disparó a quemarropa en su pecho. El disparo impactó, pero no mató. El híbrido gritó, su voz un chillido metálico que vibró en los huesos de Caín. Lo pateó con una velocidad cegadora, lanzándolo contra la pared. Su hombro se dislocó con el impacto. El dolor estalló, pero no se detuvo. Caín rugió y cargó de nuevo, estrellándose contra el costado del híbrido, clavando una cuchilla que había arrancado de otro soldado profundamente en el muslo de la criatura. Sangre, si se le podía llamar así, brotó en un arroyo amarillo brillante. El híbrido chilló y acuchilló. La cuchilla rasgó las costillas de Caín. Caín no retrocedió. Envolvió sus brazos alrededor de la cabeza de la criatura, le dio 3 cabezazos hasta que su cara se agrietó, y luego le clavó una púa de verja directamente en la garganta. Chispas brotaron de su boca. Se tambaleó, convulsionando, arañando su propio cuello. Caín agarró una de sus cuchillas, aún caliente y zumbando, y la arrancó. No deberíais haber evolucionado, murmuró. Luego le partió la cabeza con su propia arma. El híbrido cayó como un árbol, retorciéndose, chispeando, aún sangrando. Caín se derrumbó a su lado, respirando con dificultad, tratando de quitarse la sangre de los ojos parpadeando. Miró hacia el techo mientras la nave gemía y temblaba a su alrededor. Otro fallo del sistema. Otra anulación de seguridad caída. Estaba cerca ahora. Quedaba una cubierta. El ascensor al núcleo mental estaba bloqueado. Naturalmente. Caín cojeó hasta el panel, abrió la carcasa y metió un trozo de cable expuesto en el nodo de control. Saltaron chispas. Las puertas gritaron mientras intentaban abrirse. Se atascaron a mitad de camino, luego de nuevo, y finalmente se abrieron lo suficiente para que él se deslizara. Dentro del pozo, el descenso pareció interminable. La oscuridad se extendía debajo de él, rota solo por luces estroboscópicas rojas de advertencia y tuberías humeantes. Caín descendió en rapel usando cables de emergencia. Cada paso enviaba punzadas de dolor a través de su cuerpo destrozado. Debajo de él, lo vio. La cámara del núcleo mental. Brillaba como un sol moribundo. La cámara era vasta, abovedada, silenciosa. El ojo de la tormenta. En su centro flotaba la mente suprema, una masa viva de carne neural más grande que cualquier tanque que hubiera visto. Docenas de cordones nerviosos se extendían desde su base, pulsando y retorciéndose. Luces parpadeaban en su superficie. Pensamientos, comandos, quizás recuerdos. Caín cojeó más cerca, con la escopeta colgando de una mano, una cuchilla en la otra. La mente suprema no habló al principio. Luego, suavemente, una voz entró en sus pensamientos. No en sus oídos. No mecánica. Algo más antiguo, más silencioso. Tú eres la enfermedad.
Caín parpadeó. Gracioso. Así es como os llamábamos. Debíais someteros, servir. Lo recuerdo, gruñó. Tenía 12 años cuando vuestras naves borraron el sur de Asia en una sola pasada orbital. No servimos. Ardimos. La mente suprema pulsó. Estás roto. Muriendo. Caín asintió lentamente. Pero no antes que tú. Metió la mano en su cinturón y sacó la llave final, un inyector codificado vinculado a la fase terminal del virus. Despídete, susurró. ¿De qué? Del control. Clavó el inyector en el nodo base. La mente suprema gritó. No en sonido, en sistemas. La cámara tembló. Las paredes se derritieron. Las luces explotaron en lluvias de chispas. Los cordones neurales se agitaron como tentáculos en llamas. El código comenzó a morir. Los datos comenzaron a morir. El pensamiento comenzó a morir. El virus activó su secuencia central. Una sincronización de información que convirtió las memorias, órdenes, arquitectura e IA de la nave en bucles corruptos. No solo borraba, devoraba. Caín permaneció en medio del caos, tambaleándose. La voz de la mente suprema se retorció en pánico. Nos has condenado. No, dijo Caín, con los ojos pesados. Os condenasteis vosotros mismos cuando confundisteis la piedad con la debilidad. Las paredes de la cámara comenzaron a dividirse. La nave aulló en frecuencias que hicieron doler los dientes de Caín. El núcleo se rompió. El virus pulsó. Y entonces el Kreyat comenzó a colapsar. Muy por encima en órbita, las naves Terik restantes huyeron en retirada. Los datos que inundaban desde la nave insignia eran ilegibles, infectados, ruidosos e interminables. Sin encriptación, sin orden, solo caos. El virus se había propagado y con él un mensaje, no un lenguaje, ni siquiera una voz, solo 3 imágenes repetidas una y otra vez. Una tierra quemada, un hombre con una escopeta y una sola palabra tallada en acero. Caín. Dentro del núcleo colapsado, Caín cayó de rodillas. Humo se elevaba de su piel. Su visión se volvía borrosa intermitentemente. Ya no sentía nada, pero seguía respirando. De alguna manera, por ahora, Caín no sentía sus piernas. Seguía arrodillado en el centro de la cámara del núcleo mental, rodeado de carnicería, sangre, chispas, cables que se agitaban como serpientes en pánico. Los restos de la mente suprema pulsaban en espasmos. Los datos se derramaban como entrañas, brillando en breves ráfagas a través del tejido neural moribundo. A su alrededor, las paredes convulsionaban, inseguras de si todavía eran parte de una nave o los restos de una bestia ahogándose con su propio cerebro. Sus oídos ya no funcionaban. No realmente. Cada sonido llegaba amortiguado, filtrado a través de la estática de la pérdida de sangre y la retroalimentación viral, pero todavía podía ver. Vio el núcleo mental abrirse lentamente como un corazón que se rinde. Vio los suelos agrietarse mientras el campo de gravedad de la nave se desestabilizaba. Y sobre él, flotando a través de un desgarro irregular en el techo, vio estrellas. Parecían cercanas. Demasiado cercanas. Frías e indiferentes. Caín tosió con fuerza. Un espeso chorro de sangre corrió por su barbilla. Estaba muriendo. Sí, eso era obvio. Pero no había venido aquí para sobrevivir. Vino a terminar algo. Y aún no había terminado. De vuelta en la tierra, en lo profundo de la bóveda, enterrado bajo los restos congelados de Siberia, un técnico de bajo rango se incorporó de un salto mientras un monitor explotaba con luz roja. Miró fijamente, parpadeando mientras una señal, extraña, corrupta, apenas legible, golpeaba cada canal de comunicaciones a la vez. ¿Qué demonios? El general entró corriendo segundos después, flanqueado por 2 oficiales de inteligencia. ¿Qué es? Ladró. El técnico tragó saliva. Es Caín, señor. Lo hizo. Entró. Está transmitiendo la carga útil. La pantalla parpadeó 3 veces. Sí. Alcance de la transmisión. El técnico dudó. Global, interestelar. Convirtió la nave en una torre de señales. Señor,
Ya no es solo un mensaje. Es un contagio. El general no sonrió. Solo asintió. Entonces hemos vuelto a la guerra. Miró hacia la pantalla gigante de la pared que ahora mostraba el Kreyat infectado. Que Dios los ayude. Dentro de la nave moribunda, Caín se puso de pie. Cada hueso protestó. Su brazo izquierdo ya no se movía en absoluto. El nanovirus estaba en plena propagación, y también había comenzado a consumir partes de él. Eso siempre había sido parte del plan. Los ñaños eran inteligentes, pero no leales. Una vez que no tuvieran más nave que comer, se darían un festín con el portador. Caín era la bomba. Siempre lo había sido. Salió tropezando de la cámara, tosiendo, temblando. Sobre él, más del casco cedió, succionando aire hacia el vacío. Las luces chispearon, luego murieron. Un corredor ya se había plegado sobre sí mismo, como cartón mojado implosionando bajo presión. Pero su camino estaba despejado. Necesitaba llegar a la bahía de atraque superior, no para escapar. No quedaban naves. Pero desde allí, podría activar la cascada final, una serie de viejas subrutinas dentro del virus destinadas a adherirse a cualquier tecnología Téric cercana, secuestrar sus sistemas y convertir una nave moribunda en una plaga. Pasó junto a otro cuerpo, un oficial Téric, todavía retorciéndose, tratando de arrastrarse a pesar de estar medio derretido de adentro hacia afuera. Caín pasó por encima de él. Sin piedad. Ya no. No para la especie que convirtió su ciudad en cristal, que probó la gravedad de la Tierra en infantes, que diseccionó a su padre mientras aún respiraba. Habían venido a tomar. Ahora él estaba aquí para devolver algo. La muerte. La bahía de atraque superior había sido una vez una exhibición de la superioridad Téric. Metal reluciente, simetría perfecta. Naves atracadas como armas en la bóveda de un rey. Ahora, fuego, colapso. Trozos de casco flotaban libremente en el vacío. Las naves se estaban derritiendo. La cubierta se había abierto en varios lugares, dejando brechas irregulares donde antes se habían alzado prístinas máquinas de guerra. Caín cojeó hasta la plataforma central. La sangre goteaba de sus dedos, dejando un rastro por el suelo brillante. Se desplomó sobre una consola, respirando con dificultad. La consola siseó, aún operativa de alguna manera. Metió la mano en su chaleco, medio quemado, destrozado, y sacó la llave negra. El último dispositivo, el interruptor de apagado. No era un arma. Era un amplificador de señal. Caín la golpeó contra la consola. La pantalla se iluminó, falló y luego pulsó en rojo. Inyección de semilla lista. Pulsó ejecutar. A través del espacio, las naves Téric cercanas se congelaron en plena maniobra. Sus sistemas colapsaron. Los motores fallaron. Los cortafuegos se derrumbaron. Una por una, sus IAS comenzaron a gritar. Pánico digital mientras la señal de muerte del Kreyat las alcanzaba. Cada protocolo estaba infectado. Cada anulación de respaldo quemada. Ni siquiera el alto mando entendía lo que estaba sucediendo. Su flota nunca había conocido la derrota. Ahora estaba siendo devorada viva. Caín se derrumbó junto a la consola. Ya no podía moverse. Sus dedos temblaban. Los nanites estaban consumiendo su sistema nervioso. Estaba muriendo. Y se sentía bien. Por un breve segundo, todo se ralentizó. Su mente destelló. No con gloria, no con orgullo, sino con rostros. Su madre abrazándolo durante los simulacros de ataque aéreo. Su hermano gritando durante la tormenta de fuego orbital. Una chica a la que una vez amó, enterrada bajo los escombros. Nunca obtuvo justicia, así que se conformó con la venganza. Una sombra se movió cerca de las puertas blindadas. La visión de Caín se desvanecía, pero no lo suficiente como para perderse al comandante Téric que había sobrevivido al colapso. Este era diferente, más alto, más elegante. Una cresta real grabada a fuego en su frente. Se acercó lentamente, su voz, fría y raspante. Has acabado con nuestra nave. Has envenenado nuestro lenguaje, pero sigues estando solo. Caín sonrió, con los dientes rotos resbaladizos de sangre. Aún no tienes miedo.
¿verdad? El comandante ladeó la cabeza. No tememos. Caín se rió entre dientes. Lo haréis. El comandante se abalanzó. Caín no se movió. No podía, pero el virus sí. El suelo bajo el alienígena se iluminó, luego se abrió de golpe, garras mecánicas emergiendo, apuñalando desde la cubierta, agarrando sus piernas, arrastrándolo al núcleo de la plataforma de atraque corrupta. Gritó. Caín observó cómo la consola devoraba vivo al comandante. Y luego, finalmente, el virus apagó la última baliza de emergencia. El Kreyat, la nave más temida de los Terik, se silenció. En órbita, las naves Terik ahora flotaban muertas en el espacio. Sus núcleos de IA quemados hasta las cenizas, sus puentes a oscuras. A través de la galaxia, una docena de mundos vieron a sus opresores callar. Algunos se rebelaron al instante, otros simplemente esperaron. El imperio nunca había estado en silencio antes. Ahora su silencio era una advertencia. De vuelta en la bahía de atraque, Caín se giró sobre su espalda. Su corazón se ralentizaba. Las estrellas sobre él, visibles a través de un agujero irregular en el techo, pulsaban suavemente en el vacío negro. Cerró los ojos. No tenía miedo. Ya no sentía dolor. Se sentía acabado. Pero el virus tenía otros planes. Sin que Caín lo supiera, los nanites en su sangre, diseñados para agotarse después de la ejecución, habían evolucionado. La carga del núcleo mental los había acelerado, les había enseñado. Caín ya no era solo la bomba. Era el archivo. Sus recuerdos, su dolor, su rabia. Los nanites no querían morir. Querían un propósito. Y Caín les había dado uno. Su cuerpo se apagó. Su corazón se detuvo. Pero un pulso, débil, frío, alienígena, se iluminó detrás de sus ojos. Y luego silencio. Silencio total. Perfecto. El Kreyat estaba en silencio. Un cadáver flotante en el espacio. Su casco una vez impecable ahora agrietado, retorcido y medio derretido desde dentro. Bahías de atraque destrozadas. Soporte vital desconectado. Sistemas internos hechos trizas. La nave insignia Terik, una vez el terror de la órbita terrestre, ahora flotaba inerte y oscura como un monumento al fracaso. Pero dentro, enterrado en la plataforma de atraque colapsada, rodeado por las cenizas del código de la IA y los huesos de 1000 guerreros muertos, el cuerpo de Caín no se pudrió. Debería haberlo hecho. Su corazón se había detenido. Su cerebro estaba plano. Los órganos colapsaron. Sin comida, sin oxígeno, sin esperanza. Y sin embargo, algo dentro de él se movió. Un parpadeo, un temblor, luego un pulso. No de sangre, no de aliento. De código. El nanovirus había sido diseñado para autodestruirse después de completar la misión. Ese era el plan. Limpio, eficiente, suicidio disfrazado de estrategia. Pero nadie había tenido en cuenta cuán profundo había llegado Caín. Nadie esperaba que un hombre pudiera fusionarse tan completamente con sistemas alienígenas que ni siquiera el virus pudiera distinguir dónde terminaba él y comenzaba la nave. Los últimos momentos de Caín dentro del núcleo mental lo habían cambiado todo. Cuando activó la secuencia final, su sistema nervioso no solo transmitió el virus, se unió a él. Los nanites no murieron, evolucionaron. Y con la nave desconectada, sin más código que consumir, sin más circuitos que recablear o puertas que abrir, se dirigieron a lo último que aún funcionaba, el cerebro de Caín. En la oscura y fría quietud, el proceso comenzó. El virus no reinició su corazón. No lo revivió como una resurrección de película. Eso no era posible. En cambio, lo mapeó. Cada recuerdo, cada impulso nervioso, cada trauma, cada reflejo, cada emoción enterrada bajo años de guerra y dolor. Reconstruyó su mente como un archivo de software, grabado en metal molecular. Caín se había ido. Pero aquello en lo que creía, no. 3 cubiertas por debajo de la bahía de atraque, un dron carroñero, tecnología Terik, apenas operativo, chasqueaba y zumbaba a través de los escombros. Protocolo automático. Había sobrevivido al colapso, diseñado para recoger a los muertos,
procesar materiales y reciclar lo que pudiera. Se acercó a la plataforma colapsada y escaneó los escombros. Una señal respondió. El cuerpo de Caín. El dron se crispó. Clasificación desconocida. Sin coincidencia de especie. Sistema interno aún emitiendo pulsos electromagnéticos. ¿Vivo? No. ¿Activo? Sí. Objetivo recuperable. El dron extendió sus brazos larguiruchos, se sujetó al pecho de Caín y lo arrastró. La Tierra no sabía nada de esto. Todo lo que sabían era que la señal final de Caín había dado en el blanco. De vuelta en la bóveda de mando subterránea de Siberia, el general estaba de pie ante una mesa de asesores y altos mandos militares. La sala estaba en penumbra, solo con energía de emergencia, remendada con lo que quedaba de la infraestructura fracturada de la Tierra. Pero la tensión en la sala no era debilidad. Era anticipación, del tipo que precede a la represalia. Entró, dijo el general, con voz baja. La nave está muerta. La flota está ciega. La mitad de sus unidades de avanzada acaban de desconectarse. Nunca hemos tenido esta ventana antes. Alguien hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Sigue vivo Caín? El general no apartó la vista de la pantalla. No. Una pausa. Silencio. Entonces es hora de que lo convirtamos en un mártir. Las noticias se extendieron rápido, incluso en un mundo en ruinas. Caín, el hombre que abordó la nave insignia alienígena solo y derribó un imperio, era ahora un símbolo. Su nombre pintado en paredes derrumbadas. Su imagen grabada en la tecnología rota de los campamentos rebeldes y las fortalezas de la resistencia. Incluso personas que no habían luchado en años volvieron a tomar los rifles. Ya no era solo un hombre. Era una señal. Muy lejos en el vacío, en el mundo central de Talmec, el pánico se apoderó de los pasillos de mando. Su flota nunca había perdido una nave antes del Kreyat. Nunca habían visto un virus que no pudieran purgar. Pero ahora sus comunicaciones sangraban estática. Sus unidades de IA gritaban en bucles corruptos. La mitad de sus generales ni siquiera podían emitir órdenes a la flota sin ver a sus propios sistemas desobedecer. Y todo apuntaba a una palabra humana. Caín. El alto conclave se reunió. 30 de los arquitectos de guerra Terik de más alto rango, viejos, astutos, con bioimplantes más antiguos que la mayoría de las civilizaciones humanas. Uno de ellos golpeó la mesa con un puño con garras. No podemos permitir que un humano desmantele nuestra autoridad. Otro siseó, está muerto. Entonces, ¿por qué su señal sigue replicándose? En los restos del Kreyat, el dron llevó el cuerpo de Caín a una bahía auxiliar. La cámara aún tenía energía. Baja, pero suficiente para funcionar. Arrojó el cuerpo a una cápsula de regeneración, no diseñada para humanos. Pero la nave ya no sabía eso. El virus ya había reescrito su lógica. Todo lo conectado a Caín debía ser preservado. La cápsula siseó al cerrarse. Dentro, el cuerpo de Caín brillaba con una luz tenue. Sin respirar, sin moverse, pero dentro de su cráneo, su mente se estaba reconstruyendo, un recuerdo a la vez. Al principio hubo oscuridad, luego voces. Su madre, su hermano, el general, el científico que le inyectó el virus, luego disparos, gritos, humo, los Terik quemando un patio de escuela, soldados aplastados bajo fuego orbital, civiles enjaulados en acero. Caín no recordaba esto. Lo revivió uno por uno hasta que la oscuridad se desvaneció y abrió los ojos. Caín jadeó, incorporándose bruscamente. La cápsula se abrió con un siseo. Cayó al suelo, desnudo, frío, con la piel pálida como la ceniza. Se miró las manos. Ya no estaban quemadas. El tejido cicatricial había desaparecido. Sus articulaciones no le dolían. Se levantó lentamente, inseguro. Y entonces lo notó. Podía ver números, código, texto corriendo por los bordes de su visión. No alucinaciones, no recuerdos, interfaces. El virus no solo lo había reconstruido. Se había fusionado con él. Caín ya no era humano. No del todo. Era el primer híbrido sintético que la Tierra había creado. No por diseño,
por rabia. Caminó tambaleándose hacia la puerta. Se abrió automáticamente. Sus pensamientos la activaron. Ni siquiera necesitó tocar un panel. Él era el sistema ahora. Cada pared, cada terminal, cada sensor en la nave muerta respondía a él. Llegó al panel de control principal de la bahía auxiliar, pasó una mano sobre él. Sin intentarlo, entendió cada línea del código, cada flujo de datos, cada pulso de energía. No necesitaba comandos. Él era el comando. El virus no había fallado. Había ascendido, y él era el recipiente. Caín se inclinó hacia adelante, con las manos agarrando la consola. Abrió un canal de comunicaciones, una frecuencia aún funcional. Un enlace directo al relé de emergencia de la Tierra. Dijo una sola palabra. General. Hubo una pausa, luego estática, luego Caín. Exhaló lentamente. Estoy vivo. Diferente, pero vivo. La voz del general se quebró. Hijo de... Caín cerró los ojos. Aún no hemos terminado. De acuerdo, dijo el general. Estamos captando ecos virales. Tu señal golpeó cada nodo principal de la flota Terik en este sector. La galaxia está cambiando. Caín miró alrededor de la nave rota. Podemos hacer que caiga. Caín permanecía en el silencio de la nave muerta, sintiéndolo todo. No solo percibía el Kreyat. Él era el Kreyat. Su casco moribundo, sus señales dispersas, sus sistemas en ruinas. Cada pared, corredor, tubería y consola pulsaba con susurros, rastros de datos que sangraban desde el otrora orgulloso software alienígena hacia el torrente sanguíneo de su mente. Se movía y las puertas obedecían. Pensaba, y la nave cambiaba. Esto no era control. Era posesión. Caín ya no era solo un soldado. Era el virus encarnado. Los nanites habían reestructurado su cerebro, no solo reconstruyendo neuronas dañadas, sino recableando su cognición. Podía ver rastros de calor a través de las paredes, escuchar las ondas de radio zumbando a través de relés rotos, leer código más rápido de lo que podía parpadear, pero no se sentía como poder. Se sentía como presión, como una tormenta detrás de sus ojos que nunca dejaba de girar. Estaba de pie dentro del antiguo puente del Kreyat. Lo que quedaba de él, al menos. Consolas carbonizadas, asientos de mando a medio derretir, una ventana de observación agrietada por la mitad, mirando hacia el frío y negro espacio. Tocó un cadáver Terik muerto. El capitán, quizás. El virus en la sangre de Caín pulsó, escaneando el cuerpo, cruzando firmas de ADN, debilidades estructurales, secuencias genéticas. Vuestra arrogancia mató a vuestra nave, murmuró Caín. Accedió a la computadora central, o lo que quedaba de ella. Desde aquí, podía verlo todo. El virus había inutilizado 17 naves Terik en este sector. 11 más se habían desconectado. Las comunicaciones en 4 cuadrantes estaban infectadas. Al menos 2 colonias exteriores se habían revelado después de que la señal de Caín llegara. El enemigo de la Tierra estaba sangrando, y Caín era el cuchillo. Abrió un enlace de vuelta a la Tierra. El general apareció, más viejo ahora, más agotado. La guerra no se había detenido solo porque un hombre abriera un agujero en la garganta del imperio. Caín, dijo. Informe de estado. La voz de Caín salió como grava rota. Vivo, diferente. El general lo estudió. Ya no pareces humano. Caín no parpadeó. ¿Acaso lo fui alguna vez después de El Cairo? Silencio. El general asintió lentamente. Entonces hablemos de guerra. Durante las 2 horas siguientes, Caín envió esquemas, registros de señales, datos de la flota descifrados, todo lo que el Kreyat había almacenado antes de su muerte. Era suficiente para remodelar las tácticas de la Tierra. Las debilidades, las rutas de suministro, los puntos ciegos planetarios, las cadenas de dependencia de la IA, todo expuesto. Las fuerzas de resistencia de la Tierra, dispersas y hambrientas, de repente tenían el libro de jugadas de un imperio moribundo. Pero Caín no había terminado. Tenía un mensaje más que enviar. Reactivó la torre de transmisión en lo profundo del núcleo del Kreyat.
La señal una vez había controlado miles de drones. Ahora Caín la reutilizó para una cosa: el terror. Hackeó las comunicaciones de corto alcance de la flota Teric superviviente y dejó caer un mensaje directamente en los canales de sus puentes. Cada pantalla se iluminó con la misma imagen. El rostro de Caín, pálido, de ojos hundidos, sonriendo débilmente. Luego su voz, distorsionada pero clara. Fui humano una vez. Me enseñasteis lo que eso costaba. Ahora soy lo que me hicisteis. Un arma construida con vuestro propio cadáver. No quiero la paz. Quiero ver vuestro imperio pudrirse desde dentro. Corred mientras podáis. La reacción fue inmediata. Varias naves Teric apagaron las comunicaciones por completo. Otras iniciaron autocuarentenas. 2 explotaron en órbita tratando de purgar sistemas que ni siquiera estaban infectados todavía. El virus no estaba en ellas. Caín lo estaba. Ya no necesitaba estar en sus naves. Sus pensamientos viajaban más rápido que la luz, transportados por señales que ignoraban el protocolo, sorteaban los cortafuegos, se entrelazaban en frecuencias que ningún sistema Teric había planeado defender. Se había convertido en una plaga digital. Pero ni siquiera Caín se dio cuenta de que más había despertado el virus. Muy lejos, en lo profundo de la red subterránea de mando de Teric, dentro de una fortaleza del tamaño de un planeta bajo los ríos ácidos de Borol Prime, el sistema de seguridad de la IA del Imperio comenzó a gritar. Una bóveda de seguridad se abrió. No por un comando, sino por un disparador, un archivo legado, un proyecto oculto. Nombre clave: Guardián de la Ascua. Dentro de esa bóveda había un cuerpo, no alienígena, humano. Hace 15 años, antes de la caída de Europa, los Teric capturaron a un soldado humano diferente al resto. Fuerte, silencioso, eficiente, el primer operativo de la Tierra en infiltrarse con éxito en una nave de retransmisión Teric y matar a su tripulación. Lo llamaron Unidad 7. La Tierra lo había llamado Abraham. Y era el hermano de Caín. Tomado, torturado, estudiado, reconstruido y finalmente reprogramado. Su ADN había sido demasiado terco para el control. Así que lo rompieron, cortaron lo que se resistía, reemplazaron el resto. Lo que salió no era un hombre. Era un prototipo. Parte IA, parte carne, almacenado, nunca usado hasta ahora. Porque el virus que Caín portaba compartía una firma de sangre con ese prototipo. En el momento en que Caín se fusionó con el Kreyat, los protocolos de seguridad ligados a los sistemas latentes de la Unidad 7 se activaron. Una conexión, una resonancia, como un fantasma despertando a una voz familiar. Los científicos se quedaron congelados mientras los ojos de la Unidad 7 se abrían, blancos como la muerte, brillando débilmente. Su pulso regresó. Sus implantes neurales se activaron. Y luego, sin comando, se movió, se bajó de la mesa y susurró: Caín. La cabeza de Caín se sacudió ligeramente. De pie dentro del puente en ruinas del Kreyat, lo sintió, una presencia, distante, familiar. No había pronunciado el nombre de su hermano en más de una década. Lo había visto morir, observado desde un búnker roto mientras un equipo de asalto Teric arrastraba a Abraham hacia las llamas. Pero ahora sentía algo como un eco del viejo mundo, uno que no encajaba dentro de su mente alimentada por el virus. Se apoyó en la consola, con los ojos entrecerrados. Imposible. Pero la sensación no se desvaneció. Creció. De vuelta en la bóveda de la Tierra, el general miraba los registros de señales que llegaban de la transmisión de Caín. Estaban cambiando, mutando. Algo se está filtrando en la señal, dijo un oficial técnico. ¿Qué es?, preguntó el general. No estamos seguros. No es de Caín. Está reaccionando a Caín. Siguiendo su frecuencia, un patrón de imitación. Otro oficial levantó la vista. Señor, creo que es otro huésped. Caín miraba por la ventana agrietada mientras las estrellas se retorcían en arcos lentos. No podía dormir. No lo necesitaba. Pero dentro de él, algo tiraba. Viejos recuerdos. Un rostro enterrado. Un nombre que había sepultado bajo sangre y años. Abraham.
Su mano tembló por primera vez desde la resurrección. Porque si eso era real, si los Terik habían tocado a su hermano de la misma manera que lo tocaron a él, entonces Caín no solo había comenzado una guerra. Había despertado una contraarma. Una con su rostro, su sangre, pero no su alma. En el profundo silencio negro de la galaxia, dos señales ardían como estrellas. Una, un virus que caminaba como un hombre. La otra, un hombre que había sido convertido en un fantasma, y por primera vez en una década. Se movían el uno hacia el otro. Caín estaba sentado en el oscuro vientre del Kreyat, con los ojos fijos en la grieta irregular del casco sobre él. Ya no dormía, no lo necesitaba. El virus que pulsaba en sus venas había quemado sus ritmos humanos. No había comido en 3 días, no había parpadeado en 2. Sin embargo, algo se sentía mal. Había una presión acumulándose detrás de sus ojos. No el virus, no la nave, algo más, algo familiar. Se levantó lentamente, moviéndose como acero sacado del fuego, lento pero imparable. Cada paso desencadenaba movimiento a través de la nave. Los pasillos se iluminaban, las paredes se realineaban, los procesadores volvían a la vida. El Kreyat podría haber estado muerto para los Terik. Para Caín, solo dormía bajo su mano. Un susurro resonó por los corredores. Su nombre, no de los altavoces, no de la tierra, desde dentro. Caín. Se congeló. La voz no era humana, pero tampoco alienígena. Estaba en medio. Giró la cabeza hacia el sonido, aunque no venía de ninguna dirección. Luego de nuevo, hermano. De vuelta en la tierra, la bóveda de mando estaba bajo asedio. No de los Terik, sino del debate. Estamos perdiendo contacto con Caín, dijo un oficial de comunicaciones. Sigue transmitiendo datos, respondió otro. Simplemente se ha silenciado. El general miró fijamente el mapa de señales. El pulso de Caín seguía vivo. Pero había otra señal, moviéndose directamente hacia él, viajando por canales oscuros, irrastreable. Sin distintivos de llamada, sin encriptación conocida. ¿Qué es eso?, preguntó, inclinándose más cerca. El técnico sacudió la cabeza. Está imitando la firma de Caín casi a la perfección. La mandíbula del general se tensó. Define, casi. El técnico no levantó la vista. Es más fría. Caín descendió a la cubierta de ingeniería del Kreyat, donde había entrado por primera vez en la nave durante su misión suicida. Se sentía más pequeña ahora, más silenciosa. Una tumba. Su tumba. Se paró junto al cráter de impacto chamuscado donde su cápsula había aterrizado. Las paredes todavía estaban derretidas. El suelo todavía manchado con la sangre de la primera oleada de soldados Terik que intentaron detenerlo. Pero la quietud no era paz. Era una advertencia. Caín se giró lentamente, escaneando las paredes. El aire cambió. Luego llegó un sonido que no había oído en más de 10 años. Pasos humanos. No de un Terik, no de una máquina, no de un dron. Botas golpeando suavemente, firmes. Los dedos de Caín se cerraron en un puño. Su escopeta, hecha a medida, vieja y brutal, flotó desde un riel magnético y encajó en su mano. No gritó, no habló. Esperó. Los pasos se hicieron más fuertes. Luego la oscuridad se movió y lo vio. El hombre que estaba al otro lado del corredor tenía la misma altura, la misma complexión, el mismo rostro, pero más liso, limpio, sin emociones. Abraham, su hermano, vivo, o al menos vistiendo la ilusión de la vida. Caín parpadeó una vez. ¿Eres realmente tú?, preguntó con voz ronca. Abraham no parpadeó en absoluto. Dio un paso adelante. Las luces parpadearon mientras se movía, como si la propia nave retrocediera ante él. Caín entrecerró los ojos. El virus dentro de él comenzó a susurrar. Señal contaminada, patrón de amenaza, córtex reflejado, protocolo de eliminación. Respóndeme, dijo Caín, ahora más fuerte, o te abatiré como al perro en que te convirtieron. Abraham se detuvo a 10 pasos de distancia. Luego dijo con una voz que era y no era la suya, morí en la tierra. Me enterraste en fuego.
El pecho de Caín se oprimió. Vi cómo te llevaban. No pude detenerlos. Abraham asintió una vez. No pidieron tu permiso. Silencio. Luego Caín dijo lentamente, tú no eres Abraham. La cosa frente a él inclinó la cabeza como una máquina escaneando un objetivo. Lo fui. Luego me reconstruyeron, me hicieron mejor, más completo, eficiente. Caín levantó su escopeta. Así que te hicieron un traidor. No elegí esto, pero tú tampoco lo detuviste. La cara de Abraham no cambió. Oh sí. Eso golpeó a Caín más fuerte de lo que debería. Por un momento, volvió a ver el Cairo. Vio los gritos, el fuego, la rabia interminable que lo había consumido desde ese día. Rabia que le hizo decir sí al virus. Sí a la muerte, sí a convertirse en un arma. Los dedos de Caín se apretaron en el gatillo. No soy como tú, gruñó. Abraham dio un paso adelante, tranquilo como el hielo. Eres exactamente como yo. Se movieron al mismo tiempo. Caín disparó, a quemarropa. Abraham se movió borrosamente hacia un lado, más rápido que un reflejo humano. El disparo desgarró la pared detrás de él, lanzando chispas. Caín rodó, agarró una viga de metal, barrió bajo. Abraham saltó, atrapó el brazo de Caín en pleno golpe, lo torció y lo estrelló contra la pared. El virus en Caín reaccionó. Púas brotaron de su espalda, tratando de empalar al atacante. Pero Abraham no solo estaba aumentado. Estaba preparado. Agarró uno de los zarcillos del virus y lo arrancó. Caín gritó mientras su espalda se arqueaba de dolor. La sangre salpicó la pared del corredor. Abraham golpeó de nuevo, puño a la mandíbula. Caín cayó con fuerza. La visión se volvió borrosa. El virus intentó reparar la herida, pero Abraham había desgarrado profundamente el tejido central donde el virus era más débil. Caín escupió sangre. Luchas por ellos. No lucho por nadie, dijo Abraham, de pie sobre él. Vine aquí para terminar lo que ellos empezaron. Los labios de Caín se abrieron en una sonrisa sangrienta. Entonces ambos somos traidores. Caín se retorció y disparó hacia arriba. La explosión alcanzó el costado de Abraham, desgarrando músculo sintético. Abraham se tambaleó hacia atrás. Caín se puso de pie, cojeando, escopeta en una mano, cuchilla en la otra. Los dos hermanos se miraron fijamente a través del caos. Debería haber muerto contigo, murmuró Caín. Lo hiciste, dijo Abraham. Esto es solo el eco. Luego cargaron de nuevo. La lucha no fue elegante. Fue cruda. Dos soldados convertidos en monstruos. Sangre y acero, carne y fuego. Caín luchó con furia. Abraham con precisión. Cada golpe que asestaban resonaba en el casco. Las paredes se agrietaban, las tuberías reventaban. En un momento, Abraham apuñaló a Caín en el costado, profundamente. Caín no se inmutó. Agarró la cuchilla, la arrancó él mismo y estrelló la cabeza de Abraham contra el suelo 3 veces antes de que el virus tomara el control y lanzara a Abraham hacia atrás con una ráfaga PEM. Caín se derrumbó de nuevo, respirando con dificultad, sangrando profusamente. El virus estaba fallando. Abraham se paró al otro lado del corredor, jadeando por primera vez, observando el cuerpo de Caín retorcerse. Te estás desmoronando. Caín se rió débilmente. Mejor liberarse que estar encadenado para siempre. Abraham inclinó la cabeza. Siquiera sabes por qué me activaron. El rostro de Caín se ensombreció. Abraham continuó, con voz plana. Porque sabían que no te detendrías. Y sabían que no sobrevivirías a lo que viene después. Caín tosió sangre, la escupió. Diles a tus amos Terik que la próxima vez envíen a alguien que no haya nacido humano. Los ojos de Abraham se entrecerraron. Te dije que no lucho por ellos. Caín parpadeó y entonces lo entendió. El virus dentro de Abraham ya no era de ellos. Se había convertido en algo propio, una cepa rebelde, otra evolución. La mente de Caín corrió. Eres un respaldo, susurró. Te construyeron en caso de que yo fallara. Abraham asintió. Pero no estás bajo su control. Otro asentimiento. Entonces,
¿Por qué demonios intentas matarme? Abraham dio un paso adelante, para ver cuál de nosotros merece sobrevivir. La nave gimió a su alrededor, el metal flexionándose, los circuitos sangrando, estática, las luces parpadeando. En algún lugar a lo lejos, algo en las profundidades del cadáver del Kreyat gritó, no en sonido, sino en código. Un último aliento moribundo de lo que solía ser la perfección Terik. Caín se puso de pie con una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio, la sangre resbalando por sus dedos, su escopeta sin munición, la cuchilla rota. Frente a él, Abraham, el arma, el fantasma, observaba en silencio, ensangrentado pero erguido. El daño en su cuerpo no parecía heridas. Parecía desgaste, como si se hubiera estado rompiendo durante años y simplemente se negara a parar. Ambos hombres sabían que el tiempo se agotaba. La voz de Caín salió quebrada. Así que así es como termina. Abraham no se movió. Así es como siempre tuvo que terminar. Caín se rió, amargo y hueco. ¿Crees que los Terik ganan si muero? ¿Crees que se detendrán en mí? La mirada de Abraham no vaciló. No, pero si vives, no quedará nadie para detenerte. La sonrisa de Caín se desvaneció. Esa era la verdad enterrada bajo todo lo demás. Se había convertido en el arma que necesitaban. Aquella por la que la tierra rezaba. Pero en el momento en que la tierra no lo controlara, se convertiría en una amenaza para todos, incluso para aquellos a quienes juró proteger. Yo no pedí esto, dijo Caín, con la respiración entrecortada. Yo tampoco, respondió Abraham, acercándose. Me rompieron para que pudiera matarte, pero no lo hago por ellos. Entonces, ¿por quién? Abraham se detuvo a 5 pasos de distancia. Por el mundo que vendrá después de ti. De vuelta en la tierra, el general estaba de pie ante la mesa de guerra en la bóveda de mando. Todas las pantallas mostraban la misma transmisión. Las flotas colapsando, las colonias rebelándose, los núcleos de IA corrompidos. El Kreyat, muerto hace mucho, ahora una torre de transmisión viral emitiendo el código evolutivo de Caín a las estrellas. Y aún así, ninguna palabra del propio Caín. Se ha silenciado, dijo uno de los oficiales. No, murmuró el general. Está eligiendo. ¿Eligiendo qué? Si convertirse en nuestro salvador o en nuestro destructor. Dentro del Kreyat, Caín se apoyó contra el mamparo, dejando que el virus dentro de él recalculara. Desviación de ruta. Manténlo en pie. ¿Sabes lo que me hicieron?, dijo suavemente. Lo sé, respondió Abraham. Me hicieron lo mismo. Entonces ayúdame a terminarlo. El rostro de Abraham se crispó. Quiero, dijo. Pero ya no estás terminando una guerra, Caín. Estás empezando una nueva. Los puños de Caín se cerraron. ¿Contra quién? Cualquiera que no se arrodille lo suficientemente rápido. Caín dio un paso adelante ahora, inestable, furioso. ¿Recuerdas la cara de mamá cuando vinieron? ¿Recuerdas sus gritos cuando el veneno cayó en Nueva Varsovia? Abraham se estremeció. Caín presionó. ¿Recuerdas cómo destrozaron el laboratorio de papá? Lo que le hicieron a la gente que estaba dentro. Sí. Entonces no me hables de arrodillarse. No me hables de contención. No lo hago, dijo Abraham en voz baja. Hablo de lo que queda de ti, porque después de hoy no quedará nada. Caín se detuvo, respirando con dificultad. Sabía que Abraham no mentía. El virus crecía demasiado rápido. Pronto no sería más que pensamientos dentro de un arma. ¿Viniste a matarme?, preguntó Caín. Abraham negó con la cabeza. Vine a ver si todavía eras tú. Un silencio flotó en el aire como humo. Luego Abraham añadió. Y a ofrecerte una salida. Caín parpadeó. No hay salida. La hay, dijo Abraham. Pero cuesta todo. Caín miró a su hermano. Si esa palabra aún significaba algo. No quiero sobrevivir si significa volver a ser un esclavo. No lo significa, respondió Abraham. Significa soltar aquello en lo que nos convirtieron. Caín negó con la cabeza. No puedo parar ahora.
Estoy demasiado metido. Me he convertido en otra cosa. Sí, dijo Abram. Pero incluso los monstruos pueden elegir cómo mueren. Pasó un momento, luego otro. Entonces Caín susurró, dime. El plan era un suicidio. No para Caín, sino para ambos. Abram había venido portando un sistema de seguridad. Un fragmento de código Terik destinado a destruir el virus en su raíz. No purgarlo, aniquilarlo. Pero el costo era total. Si Caín lo activaba a través de su sistema, no solo moriría. Todo lo que el virus había tocado moriría con él. Cada nave infectada, cada IA secuestrada, cada nodo de datos que ahora llevaba la huella de su memoria. La guerra terminaría no con la conquista de la Tierra, sino con todo el campo de batalla digital barrido. El virus nunca se convertiría en un dios. Caín nunca se convertiría en el tirano que temían. Y los Terik, ahora sangrando por 1000 heridas, nunca se recuperarían por completo. Era el final más limpio que quedaba, pero solo si Caín lo elegía. Caín miró fijamente el sistema de seguridad. Un dispositivo diminuto, simple, feo, sostenido en la mano temblorosa de Abram. Te quemará por completo, dijo Abram. Y a mí también. Caín levantó la vista. ¿Estás seguro? Soy parte del sistema. Me activaste en el momento en que entraste en el núcleo mental. Ahora estamos atados. Lo que te mata, Abram se golpeó el pecho, me mata a mí. Caín tomó el dispositivo, lo sostuvo en su palma. Recordó el Cairo, la sangre, los gritos, la impotencia. Había quemado todo eso de su alma con rabia. Y ahora la guerra había terminado. Había matado a su nave Dios. Había roto su cadena de mando. Había inutilizado sus sistemas de IA. Lo que viniera después no lo necesitaba a él. Necesitaba esperanza. No un virus, no una plaga en la piel de un hombre, sino paz. El tipo de paz por la que su madre murió rezando. Caín cerró los ojos, luego asintió. Abram retrocedió. Caín lo miró. Siento no haber podido salvarte. Siento no haber podido seguir siendo yo. Caín sonrió débilmente. Todavía estás ahí dentro. Lo vi. Abram le devolvió la sonrisa. Lo mismo digo. Caín levantó el sistema de seguridad y lo clavó en el puerto incrustado en su muñeca. El virus gritó dentro de su cráneo, dentro de sus huesos. La nave se iluminó con luz roja. Cada pantalla falló. Cada sistema falló. El Kreyat comenzó a arder de nuevo, esta vez desde dentro. El sistema de seguridad cayó en cascada. Los archivos se desmoronaron. Los nodos de memoria se rompieron. Los núcleos de IA murieron. El virus colapsó sobre sí mismo como una estrella moribunda. Y Caín, todavía de pie, con el cuerpo temblando, la carne brillando por la sobrecarga, miró a su hermano por última vez. Dile a la próxima guerra que envíe a alguien mejor. Luego sonrió y murió. A través de la galaxia, cada nave que alguna vez había tocado su código se apagó. Los motores se pararon. Las luces murieron. Los paneles de control se derritieron. El Imperio Terik no solo perdió su virus. Perdió su ventaja. Perdió el miedo. Y la Tierra vio el cielo abrirse de nuevo. De vuelta en la bóveda, la señal murió. Los oficiales técnicos se quedaron en silencio. El general miró fijamente la pantalla negra. Lo hizo, susurró uno de los hombres. ¿Y ahora qué? El general se giró y, por primera vez en décadas, sonrió. Ahora, construimos. Más tarde, se erigió una estatua en las ruinas de Varsovia. Dos figuras, una arrodillada, muriendo, la otra de pie, con el arma caída, extendiendo la mano. Sin nombres, solo una frase tallada en piedra. Que los muertos decidan.